¿Cómo están? Buenas noches. Así que el lunes no hay clases. No, pues no debe de haber porque es cumpleaños de mi esposa. No debe de haber. Pero en fin, gracias por festejarle. En esta noche vamos a tocar el tema clamando a Dios en nuestras angustias. Son temas de oración muy particulares que cada uno de nosotros, por las diferentes circunstancias que pasamos, cómo podemos orar, con ejemplos desde luego de la Biblia. Clamando a Dios en nuestras necesidades. Bendito Señor, en tu palabra está todo escrito, de cómo podemos orar, cómo podemos llegar a ti, Señor, y la forma en que también nos respondes, que es lo principal. Señor, te buscamos con ansias de encontrarnos contigo, y también todo lo que nos das y nos respondes. Señor Dios, en el nombre de Jesús, amén. Salmo 18, verso 6. Salmo 18, verso 6 nos dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Al inicio de este salmo es de David. Inicia precisamente en un canto y habla de cómo David ama a Dios y le dice que es fortaleza suya. Y esto nos ayuda a tener un ejemplo de qué manera nos podemos rendir a Dios o cómo lo podemos amar. Y quienes aman y se rinden a Dios ante Él, que debe de ser verdaderamente, nos podemos expresar. Porque la oración también puede volverse una alabanza, una adoración. Y esto de acuerdo al corazón que tenemos para con Dios. Porque podemos decir, ¿quién es como Dios? Dios no se compara con nada ni con nadie, ¿verdad? Porque Él es nuestra roca. Y cuando habla roca es fuerte y que es refugio. Nos podemos refugiar en Él. Desde luego con toda confianza, con fe, con seguridad. Y con esa intervención que nosotros podemos hacer delante de Él, sabemos y entendemos que Él nos oye cuando le invocamos. Por eso la Biblia habla, y principalmente en los Salmos, nos dice que es bueno exaltar el nombre de Dios, es bueno buscarlo, es bueno honrarlo, porque en cualquier momento y en cualquier circunstancia necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios, ¿verdad? ¿Alguien no necesita de Dios? Como un individuo hace años, en un vuelo que hice de Culiacán a Guadalajara, y este era europeo, y yo le pregunté que si tenía una relación con Dios, que si era creyente. Y él me dijo, no necesito a Dios. Tengo todo, no lo necesito. Y lo único que le dije, pues cuando lo necesites, búscalo. Fíjese, no necesitaba a Dios. Un día lo vas a necesitar, le dije.
Y así hay mucha gente incrédula que piensa que teniéndolo todo, pues ya la hicieron, ¿verdad? Por ejemplo, lo del trágico accidente de este basquetbolista. Iba con mi hijo saliendo de la iglesia y oímos la noticia. Dice, oye, fíjate que se mató un basquetbolista muy famoso. Y ya vimos la noticia. Le dije, mira, ¿y a qué horas, verdad? Debería estar en la iglesia, ¿no? Pero fue pues nada más como un comentario. Pero bueno, ¿podemos encontrar a Dios en cualquier circunstancia? Sí, ¿verdad? Desde luego que siempre vamos a buscar una respuesta de parte de Dios. Y Dios da las respuestas. Entonces, imagínense en nuestras preocupaciones. ¿Quién no ha tenido preocupaciones? De seguro que ahora mismo tiene usted una preocupación. Tal vez esté preocupado que va a cenar, pero bueno. Eso ya es una preocupación un poco de buen gusto, vaya. Pero debemos de aprender a confiar en Dios en todo tiempo. Porque Dios está atento, y dice la palabra de Dios, a nuestras oraciones. David era un hombre de oración, un hombre apegado a Dios, y podemos ver cómo Dios le ayudó en todo. Hablábamos la clase pasada. Si nosotros oramos a Dios, cuando tenemos esa necesidad, esa preocupación, no solamente cuando las tengamos, pero también cuando estemos bien, eso desde luego le va a agradar a Dios, que no solamente lo busquemos en las situaciones difíciles que tengamos. ¿Cuántas veces necesitamos claridad en las cosas parecen obscuras? Y lo que podemos nosotros es buscarlo para que nos dé claridad en las soluciones. Se pueden agravar y podemos nosotros pensar que en ocasiones, ¿dónde está Dios? Y bueno, algunos lo buscan en diferentes maneras. Pero surgen y van a surgir nuestras necesidades. Y pueden llegar a ser apremiantes. Pueden ser difíciles. Pero qué importante es cuando Dios nos ayuda. Podemos describir a Dios, o usted puede describirlo, de qué manera Dios le ha respondido, y podemos testificar de tantas cosas que el Señor nos ha hecho el bien, que Él nos ha quitado de situaciones angustiosas. ¿Alguien ha pasado por ahí? ¿Le ha ayudado Dios? Sí, ¿verdad? ¿Sabe? Porque nuestra débil condición esperan la respuesta de Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos deficiencias. En muchas áreas somos deficientes. Y no hay cómo buscar el consejo de Dios. Dios no solo libra a su gente, a su pueblo, de los problemas. Él en su debido tiempo nos ayudará, y saldremos de la situación en que estemos. En el Salmo 17, verso 1, vaya al Salmo 17, verso 1. Y dice aquí, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia procédame mi vindicación. Esta palabra, vindicación, habla de justicia. Tú eres mi justicia, mi derecho, mi determinación. Veredicto, de eso habla.
Y dice, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mis palabras. Ese es un clamor y una expresión que está haciendo aquí David, una expresión para encontrarse con Dios. Te he invocado, te he llamado, te he hablado, he orado, y tú me has oído. Qué interesante cuando el Señor inclina su oído a escucharnos. Y David está expresando aquí ante Dios, habla de tener un corazón abierto, claro. No, realmente no podemos ver una justificación, o tampoco que se esté dando baños de pureza. No. Antes, si miramos, se pone ante Dios a las decisiones que Dios tome en él. David reconoce abiertamente sus pecados. O sea, él estaba abierto completamente a Dios. Sin embargo, su relación con Dios incluía una íntima amistad con Él. Conocía bien la actuación de Dios. Conocía bien las respuestas de Dios. Porque mire usted, cuántas oraciones fingidas hay. Y bastante halagadoras o extravagantes o vaya, mofándose. A veces la gente se mofa de ser muy espirituales y se avienta unas oraciones que ni nosotros se la creemos, ¿verdad? Pero estas oraciones son hipócritas, estériles. Pero si nuestra oración es genuina delante de Él y que sale desde nuestro corazón, Dios va a escuchar, Dios va a responder. ¿Y qué va a pasar? Nos va a otorgar sus favores, porque Dios favorece, Dios ayuda. Como hemos visto en estos salmos, en David, que acostumbraba, ¿se acuerda de la clase anterior? De mañana a buscarlo, de mañana te buscaré. Y oraba en la tranquilidad y la oración en ese tiempo, cuando nada más estamos en relación con Dios, hay una quietud. No es que tampoco gritemos, o mucho menos, si Dios entiende aún nuestros pensamientos. La oración a veces es secreta. La oración, simplemente el estar orando bajo, Él entiende. David se encontró muchas veces en peligro de muerte. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en ese momento? Que decimos o pensamos, de esta no salgo, pero salimos, ¿verdad? Y estamos aquí. La fe conforta. Su fe de David confortaba y animaba, y él esperaba en Dios. ¿Sabe?
A Dios no se le olvidan las cosas. No es que esté tomando notas y para que no se me olvide lo que me dijo mi hijo o mi hija, ¿verdad? No, no, no. A Él no se le pasa nada. Pero, ¿qué debe de haber en nosotros? Un apego, una integridad, apego a la integridad. Y cuando Dios ve esta integridad en nosotros, decíamos que Él extiende o inclina su oído, y de seguro que va a dar resoluciones favorables. Debemos estar conscientes de nuestras acciones también, claro, uno está consciente en todo, de lo que piensa, de lo que dice, de las acciones que uno tiene. A veces hacemos malas obras, y a veces son más las malas obras que las buenas obras. Pero es que no andamos por obras. Sí, pero andamos por fe. Y el resultado de la fe son las obras. Más bien no le demos las obras a Dios. Hay cosas que nosotros debemos de confesarle a Dios e ir con perdón o pedirle perdón a Dios. Y eso es bueno, ir ante Dios y decirle: perdón, Señor, la regué y bien regada y bien, o como usted le puede expresar a Dios que Él entiende. Pero el problema es que cuando nosotros le abrimos las puertas a una desviación, le abrimos las puertas al pecado, mire, cuando tenemos esas intenciones, fíjese que no habrá quien nos pueda detener cuando ya tenemos la decisión de hacerlo. Pero podemos reflexionar y entender: esto no es agradable delante de Dios, por tal motivo me detengo. Y somos recuperados, nosotros mismos nos recuperamos en la fe y vamos adelante. Volvemos por el camino de la justicia y de la verdad, y caminamos en el bien. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Los creyentes caminamos bajo la mirada del Señor. Tenemos a nuestro favor ángeles. Pero no caigamos en la cuestión de adoración a los ángeles como mucha gente lo hace, porque ya eso cae a la idolatría, a la exaltación a los ángeles. Y hay doctrinas que consultan a todos los ángeles, pero serán a los caídos, porque los ángeles buenos no admiten que se les consulte. Pero tenemos a nuestro favor los ángeles de Dios. ¿Cuántas veces nos han detenido para no caer? Nos han ayudado. A lo mejor ni nos hemos dado cuenta, pero ahí estuvo la misericordia de Dios. Debemos conservar el camino derecho. No nos desviemos. Jesús dijo que... ¿Qué dijo Jesús? Velad y orar, para que no caigan en tentación. Mateo 26, verso 41. ¿Por qué está diciendo estas palabras aquí el Señor? Con un propósito. Siempre la palabra de Dios va con un propósito. Mateo 26, verso 41. Y dice aquí: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. ¿Acaso la oración nos libra de las tentaciones? Pregunta.
¿La oración nos puede librar de las tentaciones? Yo digo que sí, desde luego que sí. Por eso el Señor dijo aquí, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque claramente nos dice, la carne es débil. O sea, apenas le damos chance y no, hombre, y anda por allá asándose, ¿verdad? El enemigo o el diablo nos puede meter en problemas cuando andamos en la carne. Y puede poner duda acerca de Dios. Nos puede hacer que dudemos de Dios. Debilita la fe. Y debilita a veces nuestra poca fe que tenemos. O sea, nos quedamos sin nada. La palabra del Señor nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Jesús lo que hizo fue reclamar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque se los encontró durmiendo cuando ellos deberían estar orando. Los había dejado el Señor ahí, Él se fue a orar, regresó y estaban durmiendo. Y le dijo, no se han mantenido despiertos ni siquiera una hora. Mateo 26, del 40 al 46. O sea que no hay que dormirnos. A ver, ¿cómo que no hay que dormirnos? Entonces, ¿no hay que dormir? No, sí, duerma todo lo que quiera. Velad significa estar al tanto, despiertos. Sobre todo cuando hay pruebas, hay peligros, cuando sintamos las dificultades. Hay que resistir. Hay que resistir al enemigo. Hay que orar. No hay que dejar que la carne nos venza y nos haga caer en la debilidad. ¿Sabe por qué? Porque podemos llegar a la incredulidad. De creyentes a incrédulos. Antes bien, de incrédulos a creyentes, ¿no? Pero ¿cuántas veces la gente, y hay mucha gente que ha dejado el camino del Señor? O sea, se vuelven incrédulos y se vuelven peores. Ya no se les puede hablar nada de Dios. Eso sí es trágico. Nosotros podemos buscar los buenos tiempos con Dios y hacer lo que a Él le agrada. Pero ¿sabe qué? Necesitamos firmeza, necesitamos fe, confianza. Jesús sintió el alejamiento del Padre y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a obedecer. Cuando fue a orar al monte, dicho estas palabras, regresó después de estar ahí orando. ¿Y qué pasó? Llegó nuevamente y sus discípulos estaban durmiendo. Otra vez dormidos. Y nos dice la Escritura que estaban cansados, muy cansados. ¿Pero qué tan cansados? A veces pensamos que estamos cansados, pero creo que si oramos, descansamos más, ¿no? Jesús
Los dejó descansar. Él nuevamente se apartó de ellos y oró por la tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Pero luego que sintió el peligro llegar, porque se acercaba el peligro, este peligro que venía contra él y contra los discípulos, fue y los despertó. Y les dijo: levántense, despierten, porque ahí viene el que me va a entregar. O sea, ¿quién venía? Judas. Fíjese, Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente. Con espada, con espadas y palos. Y luego también los religiosos, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo. O sea, venían con todo. Si hubiera habido en ese tiempo metralletas y cañones y todo eso, los hubieran llevado. Porque iban con palos, dice aquí, espadas y palos era con lo que peleaban, ¿no? Imagínense, contra Jesús. Se sorprendió Jesús al ver toda esa muchedumbre y Judas por delante. Siempre los traicioneros van adelante. Todos estos acontecimientos que tuvo Jesús en su padecimiento dejó para nosotros los creyentes gran expectativa de fe. Porque por fe andamos, no por vista. Y por fe viviremos. Claro, aquí se aplica de muchas maneras el creer y el tener fe. Jesús clamó al Padre desde la cruz, pidiendo perdón todavía, fíjese, para aquellos que le crucificaban. Jesús en su angustia exclamó por el perdón de todos. No solamente por aquellos que le crucificaban, sino por todos los pecadores. Y estábamos incluidos. Ahí estábamos presentes usted y yo, que éramos pecadores. Jesús hizo expiación por los pecados de la humanidad. Se sometió a este sufrimiento tan tremendo, tan fuerte, tan sangriento, tan horrible, que era uno de los juicios más dolorosos que había. Así cumplió la voluntad del Padre. Cristo llevó consigo nuestra libertad. Nos hizo libres. Y oró. Y oró y pidió por nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también oró para que nuestra fe no faltara. Allí en 2 Corintios 4:10, vea lo que dice el apóstol Pablo para nosotros. Nos dice aquí: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo. Para que la vida de Jesús se manifieste
en nosotros, en nuestro cuerpo. ¿Sí se puede manifestar el Señor en nuestras vidas, en nuestro cuerpo? Sí, claro que sí. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Podemos sufrir, sí, angustiarnos también. Pero siempre hay una salida, siempre tenemos a nuestro ayudador y consolador que está entre nosotros, el Espíritu Santo. Hablamos de la materia de neumatología, acerca de todo lo correspondiente al Espíritu Santo, que fue enviado para ayudarnos, sostenernos, consolarnos y dirigirnos. Como seguidores, como creyentes de Cristo, podemos sufrir, sí, podemos sufrir. Hay una corriente de la expresión positiva, de la doctrina positiva. Y cualquier cosa negativa luego reprenden. Te reprendo. O sea, que nada les puede pasar, pero todo les pasa. Sí, podemos sufrir rechazos, alejamiento, abandonos. Nuestros familiares nos pueden rechazar, la gente nos puede insultar, hasta nos pueden golpear. Pero yo soy el Hijo de Dios, ¿y qué tiene? Si al mismo Cristo lo crucificaron. No toquéis a mis ungidos. No, yo soy ungido de Jehová. No me digas. ¿Ha oído esa expresión? No, yo soy ungido, no me puedes tocar, no me diga. Y al ungido de ungido lo golpearon. ¿Cómo estuvo eso? Y a los discípulos, a todos pasaron por violencia. ¿Qué no pagó el precio? Pues sí, espérame, sí, pagó el precio. Bueno, esa es otra enseñanza, ¿no? Pero muchos que se creen los ungidos y ya no les pueden hacer nada. Cristo quitó el fuero. Ya los ungidos de Cristo también sufren. Y así persiguieron a los profetas. ¿No dice así la Biblia? Bienaventurados que por mi causa os vituperen. Pero muchos ungiditos que andan por ahí, que dicen ungiditos, cuidado, hermanos, cuidado. Hay temores, todos tenemos, pero somos valientes, ¿verdad que sí? Y eso es lo importante, el Espíritu de Dios está en nosotros. Puede haber presiones, puede haber angustias, tenemos luchas, pero tenemos confianza, tenemos fe, clamamos a Dios por nuestra liberación, clamamos a Dios, me refiero ser libres siempre de temores. Hay algo que nos debe de consolar siempre, el Señor está con nosotros. Amén. Jesús dijo en San Juan 16:33, San Juan 16, verso 33. Dice aquí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con estas palabras, el Señor nos alienta a seguir adelante, a pesar de las pruebas, de las luchas que enfrentamos cada día. Pero no estamos solos.
Porque el Señor prometió no abandonarnos cuando estamos en las pruebas y en las luchas. Recordemos que la batalla final está profetizada y está garantizada en victoria. Debemos entonces apropiarnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo. Y así tendremos tranquilidad en los momentos difíciles, consuelo. Como creyentes, podemos tener en cuenta que Él someterá a sus enemigos debajo de sus pies. Y la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. El Señor nos sigue amando, no nos ha abandonado. Jesús oró dándonos el ejemplo acerca de la oración que fortalece cuando estamos en la angustia. Podemos pasar la copa amarga porque el Señor, sí, es cierto, la tomó, la pasó, sí. A veces esa copa es amarga. Y en Lucas capítulo 22, verso 42, ahí nos dice, Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le aparecieron un ángel del cielo para fortalecerle. Se le apareció un ángel, fíjese, del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oraba intensamente. En ese tiempo tan crucial, la copa, aquí que habla, significa la agonía más fuerte o más terrible que tenía que enfrentar. No solamente el error de la crucifixión, sino la separación del Padre. Se sintió abandonado. Y llevó la carga de todos nosotros. Y allí, en ese clamor, nos rescató, nos liberó, nos ayudó y nos dio su palabra. Jesús sabía de todo esto. Jesús sabía de su padecimiento. Y nunca pensó abandonar la misión que tenía. Jamás. Es más, Pedro le dijo, Señor, que no te acontezca esto. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Quería Pedro que no pasara por la situación difícil. Pero Jesús lo hizo por nosotros, para salvarnos. Se expuso al vituperio, a la agonía, y reafirmó su decisión de ir a la cruz para cumplir así el propósito del Padre. Nuestro socorro ahora viene de Dios. Por eso dice en el Salmo 121, verso 1, Salmo 121, verso 1. Nos dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador.
Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guarda. Faltó el frío, ¿verdad? Pero bueno, va incluido. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué bonito salmo, ¿verdad? Pero este salmo es un cántico que expresa la seguridad, la confianza, la esperanza, que muestra la protección de Dios que extiende, que nos extiende de día y de noche. Pero fíjese bien, Él no solo hizo las montañas más altas, hizo el universo, el cielo, la tierra, el mar, todo lo que hay. No podemos nosotros poner nuestra confianza en alguien más, ídolo, dioses, etcétera, o gente, hombres. No, porque son menores que Dios. ¿Qué nos pueden ofrecer? Nada, porque Dios es todopoderoso, todo lo puede. Tiene Él potestad sobre todo. Nunca debemos dejar de confiar en Él. Nunca debemos de cansarnos de buscarlo. Allí algunos conocidos y familiares, por parte de, no por parte mía, sino por parte de los familiares, de algunos familiares que fueron creyentes, fervientes, pero les ha ido re bien, pero rete bien, casas, carros y todo, y entraron al sistema de la sociedad. Por tanto dijeron, esta vida es mejor. Sí, podemos nosotros, ahora sí que disfrazaron la cuestión de creer. Y vaya, cada año se juntan algunos de la familia y bueno, es bonito juntarse, pero yo no he querido entrarle a esto porque es pura presumidera. Digo, pues yo lo único que les puedo presumir es a Dios. Y el mundo los ha cegado. No pueden entender ya a Dios. La riqueza y la gloria del mundo los tiene ciegos, siendo que fueron creyentes. Bueno, hay que atender a Dios mejor. Sigamos honrándole. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Nada, ¿verdad? Ni angustia, ni tribulación, etcétera. Ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni desnudez. Bueno, por ahí va todo el asunto. Debemos estar seguros, velando y estando atentos. ¿Atentos a qué? También a la voz de Dios, a su palabra. Cristo decidió darse por nosotros y a toda la humanidad. Se rindió. Está bien. Puso sus manos, extendió sus manos e hicieron todo lo que quisieron con él. Pero también extendió sus manos para abrazarnos. Ninguna lengua puede expresar, ni mente recibir lo que hizo Cristo para salvarme. Dios ha sustentado todas las cosas desde su creación. Hebreos 1, verso 3. Nos dice aquí,
Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Imagínense. Jesucristo, la imagen misma de Dios, es Dios mismo. Dios habló audiblemente, imagínense esa voz de trueno en el Antiguo Testamento. Pero hoy Dios nos habla, ¿de qué manera? Por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. Porque Cristo es la palabra, es el verbo. Y lo obedece la creación. No es posible tener una visión clara de Dios sin mirar a Cristo. Él es la manifestación perfecta de Dios en un cuerpo humano, como lo fue. Y el libro de Hebreos relaciona a Dios como creador y como el poder salvador que purifica el alma y el cuerpo, perdonando así los pecados. El poder de Dios dio existencia. Con su voz habló y se hizo. Y ordenó que se mantuviera funcionando, y ese mismo poder que provee, que todavía actúa, nos alimenta a toda la multitud del mundo. Qué erróneo es pensar que Dios no pueda perdonar. No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar y ni pueda quitar. ¿Dios perdona todos los pecados? Sí, recordemos menos la blasfemia, ¿verdad? Contra el Espíritu Santo. La frase "se sentó" significa que se terminó la obra encomendada. Él cumplió el cargo que el Padre le asignó y delegó en ese mismo encargo a sus discípulos, a sus apóstoles y a todos los servidores y a todos aquellos que aman su nombre. El sacrificio de Cristo fue determinante, derribó las limitaciones para que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente. Nos podemos acercar a Él siempre. ¿Dónde? Donde usted quiera. Donde ande. Amén. ¿Lo va a buscar? Que su fe no falte. Amén. Debemos de buscar a Dios en nuestras pruebas, nuestras luchas, y Él estará allí ayudándonos. Amén. Que Dios le ayude, que Dios le bendiga.